Buenos días, amantes de la biotecnología, bienvenidos a un nuevo vídeo de Más allá de la biotecnología. Hoy vamos a hablar de la historia de las vacunas. En otro vídeo ya hablamos de qué son las vacunas y cómo funcionan, pero esto no surgió de la noche a la mañana como por arte de magia. El desarrollo de procesos tan complejos como las vacunas requiere de mucho tiempo, y en concreto, la historia de las vacunas es muy interesante y singular. Seguramente pensaréis que tampoco puede remontarse hace demasiado la historia de las vacunas, pero en realidad no es así. Vamos a comenzar en la antigua Grecia, en concreto en el 430 a.C. Pero no, los antiguos griegos no producían vacunas, pero para poder entender la historia de las vacunas debemos tener en cuenta al griego Tucídides. Este señor, durante una epidemia que azotó Grecia en el 430 a.C., se dio cuenta de que las personas que habían superado la enfermedad no volvían a tenerla, o si la tenían era con síntomas muy leves. Esto para nosotros hoy en día es algo evidente, pero en su momento fue muy importante y este descubrimiento fue también muy importante para el desarrollo de las vacunas. El descubrimiento de Tucídides se extendió por todo el mundo y en Oriente comenzaron a desarrollar las primeras, podría considerarse las primeras estrategias de vacunación. En realidad, lo que hacían era infectar a personas voluntarias de viruela, con la esperanza de que desarrollaran síntomas leves y que quedaran inmunizadas contra la enfermedad. Sí, la verdad es que no tenía mucho sentido, pero por algún sitio había que empezar para ir mejorando. Posteriormente, en el siglo XVII, esta técnica llega a Europa y se comienzan a inocular material extraído de pústulas de personas con síntomas leves a otras personas voluntarias. Este material se introducía debajo de la piel. Obviamente, todas estas técnicas eran muy arriesgadas. El salto de calidad se dio en el siglo XVIII gracias al médico Edward Jenner. Jenner se dio cuenta de que las lecheras tenían mucha menos probabilidad de tener el virus de la viruela. Pero podréis pensar, ¿qué narices tienen que ver las lecheras con contraer o no un virus? Pues resulta que las vacas tienen también un tipo de viruela, pero que no afecta a los humanos o causa unos síntomas muy leves. Entonces, las lecheras, al estar en contacto con las pústulas de estas vacas infectadas, se inmunizaban y no podían contraer la viruela humana. En ese momento, Jenner tenía muy pocos medios para probar su hipótesis, así que lo que hizo fue inocular material extraído de las pústulas de las vacas a su hijo pequeño de 8 años. Posteriormente puso en contacto al niño con el virus de la viruela humana y se dio cuenta, comprobó que el niño era inmunizado contra la viruela. Obviamente, el experimento hoy en día no podría haberse hecho así, ya que la experimentación con humanos está muy controlada y las vacunas deben de pasar unas pruebas muy estrictas para demostrar que son eficaces y que no suponen ningún riesgo. Es curioso destacar que el nombre de vacuna viene precisamente de esta experiencia de Jenner, ya que significa literalmente de las vacas. A partir de la experiencia de Jenner se empezó a utilizar la vacunación mediante el virus bovino, lo que disminuyó muchísimo el riesgo de utilizar la vacuna y además permitió la extensión de la vacuna por todo el mundo. Para extender esta vacuna por todo el territorio del Imperio Español, en el siglo XIX se realizó la primera expedición sanitaria internacional de la historia. Esta expedición consiguió llevar la vacuna a las Islas Canarias, a muchos puntos de América, Filipinas e incluso China. El primer problema con el que se encontraron fue cómo transportar la vacuna, porque como es evidente, en aquel momento no había cámaras frigoríficas. Lo que hicieron fue utilizar a niños huérfanos. ¿Qué tienen que ver los pobres niños con esto? Pues lo que se realizó fue inocular el virus en distintos niños cada 9 o 10 días, pasando así la vacuna de un niño a otro y pudiendo transportarla de esta manera. Sobre esta importante expedición se han escrito muchos libros e incluso hay una película llamada 22 ángeles. A partir de aquí, las vacunas evolucionaron muchísimo hasta las que tenemos hoy en día y sobre las que hablamos en el primer vídeo sobre vacunas que os dejo aquí. Como he dicho, las primeras vacunas que se probaron fueron contra la viruela, ya que era una enfermedad muy grave y extendida por todo el mundo. Según fueron evolucionando las vacunas, también evolucionó la vacuna de la viruela, lo que permitió su erradicación en 1979. Sin embargo, la erradicación de esta enfermedad no fue nada fácil, pero gracias al esfuerzo de todas las autoridades sanitarias del mundo,
se consiguió su erradicación. Sobre todo, la erradicación fue difícil en zonas densamente pobladas como la India y también en algunas tribus que eran reacias a la vacunación por motivos religiosos. Además de la vacunación masiva, en algunas zonas en las que había mucha transmisión de la enfermedad, se optó por el aislamiento. Como veis, esto no solo ha ocurrido con la COVID-19. Hoy en día, esta enfermedad es la única que ha sido erradicada en todo el mundo, y los jóvenes ni siquiera hemos tenido que vacunarnos de ella. Otra enfermedad muy grave era la poliomielitis, ya que causaba la muerte en muchos niños y en otros graves síntomas como la parálisis. Hoy en día esta enfermedad ha sido erradicada en casi todos los países del mundo. Seguramente si pensáis en vacunas, penséis en una aguja enorme que nos tiene que inyectar, pero seguramente hayáis visto imágenes de niños en África a los que les están suministrando una pequeña gota en la boca. Pues esto es un tipo de vacuna contra la poliomielitis, y esta vacuna ha permitido la erradicación de esta enfermedad en África hace tan solo unos meses. El beneficio de esta vacuna es que es muy fácil de conservar y además no necesita ni personal especializado ni una situación de esterilidad para ser suministrada. Hoy en día esta enfermedad solo sigue transmitiéndose en Pakistán y Afganistán, por lo que estamos cada vez más cerca de su erradicación total. El próximo candidato para la erradicación total será el sarampión. Bien, pues espero que con este vídeo hayáis podido comprender un poco qué hay más allá de la biotecnología. Y si queréis seguir sabiendo más sobre este apasionante tema, suscribiros en nuestro canal y seguidnos en nuestras redes sociales. Hasta el próximo vídeo.